fascinante. Jaiber, buenas Alejo, noches, hombre, ¿cómo te ha ido? casi la embarro, hermano. Hasta hace un ratico tenía camiseta roja. Hubiéramos quedado como par bomberos. Bueno, esas sincronías también a veces son interesantes, digo yo, ¿no? Ah, qué más. Claro, ¿cómo vas? ¿Qué has Pero, hecho? hermano, eso es parte de lo de ese cerebro que de una vez nos comunicamos y nos pensamos en que fuéramos más bien rojo y azul como el Medellín. Eso está bien, eso está bien. Vos sos hincha de Medellín. Hombre, pero por favor. ¿Vos supiste que este señor Joaquín Phoenix, el del Guasón, el que hizo de Guasón en Batman, Ah, para poder contemplar ese papel y ser depresivo, pues para ser depresivo, se vio 3 partidos del Medellín? esto es mucho, esto es mucho desgraciado. Voy a poner aquí editar. ¿Cómo vas, Alejo? ¿Qué has hecho? Bien, hermano, feliz, feliz aquí de que nos volvamos a encontrar y feliz con que esta gente se nos vaya uniendo y vayamos encontrándonos en este tema que yo creo que es fantástico. Para quienes no lo conocen, que no creo que haya ninguno que no lo conozca, bueno, Jaiber es un gran amigo ante todo. Este hombre es empresario, asesor financiero, escritor, conferencista, hasta cantante. Jue madre, no se diga nada más. ¿Ah? Y bueno, tenemos la dicha de verdad de estar compaginados y de alguna forma sintonizados con algunos temas. Y este es uno de los que a mí más me apasiona, el del cerebro, porque yo pienso que allí hay tantas cosas fantásticas y maravillosas por descifrar, hombre Heiber, que qué bueno que tengamos estas oportunidades para tertuliar, para contarle a la gente que aquí estamos en esto. Sí, hombre, Alejo, es como una goma. En tu caso es tu profesión. En mi caso es una goma que mantengo por por estudiar esto acá, esta CPU, porque estoy convencido de que ahí está todo. Obviamente el corazón, obviamente todo eso está muy conectado, pero es que, claro, está demasiado conectado. La forma de sentir, la forma de pensar, la forma de experimentar la vida, pues el cerebro tiene absolutamente toda la CPU, toda la coordinación, todo el programa, entender cómo acceder a él y cómo conectarnos con él. Eso nos vuelve dioses, eso nos saca adelante porque es como el switch, la llave de seguridad donde está todo. Totalmente, ya te están haciendo propuestas para grabar un cover y todo, hombre, qué maravilla. No, no. Es que yo canto con voz de bajo. Ay, Se Dios. diga más, no se diga más. Hombre, el cerebro yo creo que es, a pesar de todo lo que se ha explorado, realmente lo que conocemos es mínimo para todas las potencialidades que hay, pero cada vez nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene ese cerebro para poder empezar a conectar muchas de las acciones que hacemos en nuestro día a día y por supuesto cada vez nos vamos encontrando que las generaciones que vienen detrás son infinitamente más ágiles que las que nos antecedieron y que la nuestra, por supuesto. Es decir, uno ve que un niño ahora casi que nació con el chip de los computadores y la informática, a uno realmente le cuesta un poquitico más de trabajo y todo eso, pero sin duda esa multiplicación exponencial de las neuronas va haciendo que nos vayamos metiendo en campos infinitamente potentes. ¿Qué le decimos a la gente de esa multiplicación de las células neuronales, hombre Hype? Bueno, pues sí, o sea, un niño puede tener ciertas virtudes sobre los computadores, pero nosotros también tuvimos esa transición que nos enriqueció demasiado también nuestras herramientas para salir de problemas. Digamos que tenemos inteligencias diferentes, ¿cierto? Nosotros logramos tener otro tipo de inteligencias. Yo pienso, Alejo, que ahora, o sea, siempre ha existido la neuroplasticidad y siempre ha existido la neurogénesis, o sea, que las neuronas se pueden mover de la forma que uno quiera y uno puede generar pensamientos nuevos y cambiar. Eso siempre ha existido. Y la neurogénesis, que se están regenerando y que sigue habiendo nuevo tejido y todo eso, eso siempre se ha sabido. Perdón, eso siempre ha estado. Lo que pasa es que no siempre se ha sabido, pero no por el hecho de desconocerlo no estaba. O sea, si en, no sé, en 1200 antes de Newton no se había descubierto la gravedad, igual el que se tiraba por un barranco se mataba, ¿cierto? Sí. Así no se hubiera descubierto o enunciado la ley. Básicamente, igual nosotros siempre habíamos podido aprender muchas cosas. Lo que pasa es que ahora, obviamente, al acceder a eso, pues apenas se está diciendo, sí, tenemos neurogénesis, neuroplasticidad, pero todavía no hemos encontrado entonces cuáles son las claves para que eso sea mucho más.
Ujú. mucho más explosivo. Hace 8 días estuvimos diciendo que la gente habla del tema de, es que nosotros no utilizamos la cantidad de cerebro que requerimos, que deberíamos tener el 100%, y eso es un cuento de películas de Lucy, pero que en la vida real eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido usted prender todas las luces de la casa, y la lavadora, y la estufa y la secadora, porque pues, no la está utilizando. Uno va utilizando los compartimentos que son y hace parte efectivamente de un cerebro evolucionado y eficiente, ¿cierto? Exacto. Y ahí habíamos como quedado, como es eficaz, lo tenemos en el momento que requerimos para estar conectado, pero entonces a ver, ¿qué es lo que nos detiene o qué es lo que nos vulnera la capacidad de pensar más allá? Porque ahí sí creo yo que estamos un poquito enfermos, ahí es donde no hemos entendido muy bien que hay una parte inconsciente que es la que gobierna, pero hay una parte consciente que podría ser el faro para que el inconsciente te siga. Algo así como el conocimiento y la mentalidad. Yo hablo mucho de ese tema. Conocimiento es el saber aprendido, es, eso es algo muy fuerte. Los títulos que vos tengas en la pared, lo que has estudiado, todo eso es conocimiento. Pero eso no es mentalidad. La mentalidad es la capacidad que tengo para usarlo de la manera adecuada, o sea, lo que llaman sabiduría. Entonces, la mentalidad no es tan fuerte, la mentalidad es muy importante, pero no es tan fuerte. Muy parecido al jinete y al caballo. Eh, El caballo es el que tiene el poder brioso, grande, fuerte, potente, bonito. O sea, descríbame un caballo y todo eso es el conocimiento. sí. Pero si no hay un jinete que lo gobierne, lo que tú tienes es un caballo desbocado. Una persona llena de egos, llena de orgullo, llena de deseos, llena de miedos, porque el caballo puede ser que nunca lo han montado, entonces eso manda pata para todos lados y es un peligro, o es un caballo engreído que tumba al que le da gana, Ah, porque no hay jinete. claro. Si la mentalidad que yo tengo ha sido elaborada a conciencia, soy una persona racional, reflexiva, que soy capaz de ver las cosas desde diferentes puntos de vista, entonces yo tengo un director de orquesta y yo, Alejo, hace unos años, para en el 2009, algo así, 2010, me propusieron dar en la Cámara de Comercio de Itagüí un plan para emprendedores y tenía como 3 horas para crear. Créese algo para mañana que necesitamos urgente que usted sea. Entonces me inventé una cosa que llamaba El Camino del Dragón. Y Wow. pero es que eran 5 horas de conferencia, hermano. Y yo, ¿cómo parto 5 horas que la gente no me duerma? Entonces me inventé un tema del cerebro desde por 5 horas, pero con diferentes etapas. Y al Ajá. final, no sé si has oído hablar del ejercicio de la rueda de la vida, Sí, que las áreas de física, mental, espiritual, social, económica y familiar. sí. Entonces, les metí el tema de la rueda de la vida y qué pasa cuando uno está descachado en algún punto de la rueda o en muchos puntos de la rueda, que la rueda simplemente no gira. Algo muy parecido a cuando una orquesta no tiene director. Mm. Entonces recuerdo que la quinta etapa de la conferencia de la que les hablo, era la orquesta de vientos de la Filarmónica de Antioquia, que era la segunda a nivel nacional. Entonces, eran 10 pelados con instrumentos de viento y yo era el director. Y ya habíamos hablado con ellos que yo hacía así con la batuta cualquier cosa y ellos tocaban horrible. Ya habíamos hablado qué pasaba cuando no hay un director. Claro. Entonces todos tocaban lo que les daba la gana, hermano, y la gente tapaba los oídos porque era, entonces uno decía, pero venga, son los campeones nacionales o son los segundos de Colombia, mejor orquesta de viento de Colombia. Yo digo, como tocan de mal cuando ni quien los dirija. O Claro. sea, tu cerebro puede ser fascinante, lleno de neuronas, organizado y todo lo que quieras, pero si no hay un director, si no hay mentalidad, te digo pues que eso sirve para nada. O sea, es Así. un peligro, es un peligro. O sea, antes lo que termina es desafinando. Y Eso. luego ya les mostré lo que significaba el equilibrio, ser reflexivo, todo eso, y ya había, obviamente yo no sé dirigir nada, yo simplemente movía la batuta de otra forma y ellos tocaban bonito y terminábamos bailando. Básicamente eso era como conectarlos de nuevo para ver cómo se podía hacer las cosas de manera organizada. Eso es lo mismo, ¿qué ibas a decir? No, siempre, siempre tiene que haber ese director de orquesta y yo creo que evolutivamente hemos ido pasando por cosas muy significativas. Nosotros en Sintergética hablamos de barreras que hemos ido conquistando a nivel del tiempo. Por ejemplo, existió la barrera pélvica, toda esa parte de la zona pélvica que tuvo que ver mucho con aquel movimiento de crecer y multiplicados. Digamos que la consigna en ese momento de la evolución era eso,
reproduzcanse y punto. Y por eso, precisamente como la conciencia estaba puesta en eso, una de las grandes extinciones de buena parte de la humanidad ocurrió en esa época porque no había todavía la penicilina, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa zona específicamente hubo un bloqueo hasta el advenimiento de la penicilina. Entonces, evolucionamos un poco de esa parte instintiva y te quiero llevar a eso porque vamos a ir poco a poco en eso, para luego ascender a la barrera diafragmática, que es donde está la mayor parte de la humanidad y que separa ese pasado del presente y que ya nos invita a conquistar un poco los planos superiores y que tiene que ver con el cerebro mamífero. Y finalmente, ahí en el cuello, ese cuello que no es en vano que sea un cuello de botella, porque tiene que haber un punto de inflexión muy importante para el despertar del polo neurosensorial, está la barrera clavicular, donde en este momento estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para conectarnos con ese cerebro pensante, con ese cerebro de las ideas, de la reflexión, el análisis, y entonces, por supuesto, mucha parte de la patología ya está migrando del tercero y el cuarto centro que tenían que ver con las colitis, con los problemas hepáticos, con las gastritis, etcétera, y con el cuarto centro que tiene que ver con lo inmunológico, todas las defensas, lo cardiovascular, por supuesto, a ese quinto, sexto y séptimo centro que tienen que ver ya con la patología mental. E indiscutiblemente muchas de las enfermedades en nuestro tiempo ya empiezan a orientarse a esas patologías mentales que no eran tan frecuentes antes. Entonces, digamos que aquí hay un reflejo de cómo hemos ido conquistando el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro de lo humano. A mí me encanta, como tú lo mencionas en el libro, del cerebro triuno, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría que repasáramos ese concepto, Jaime. No, espérate que me tenés loco con lo que acabaste de decir. Genial, hermano. Claro, por eso es que uno ahora, desde hace unas décadas para acá, escucha tanto la gente que sufre de la tiroides, eso. Entonces la gente dirá, no, además que mis abuelos también sufrieron de la tiroides y no sabían. No, no creo mucho. Esas son enfermedades que van evolucionando y que antes la gente moría era por la raíz o por el chakra segundo, porque eran infecciones y porque estamos hablando de un asunto que no se entendía y ahora el asunto subió y ahora ya estamos es aquí. O sea, lo que es una excelente noticia porque indica que sí estamos evolucionando, hasta en las enfermedades Sí. estamos subiendo. Nunca lo había visto así, Ajá. nunca, ¿verdad? Nunca, Y te es juro que nunca lo había visto. realmente fantástica, porque es que en verdad nos enfermamos de aquello donde está la conciencia. Por ejemplo, un campesino que trabaja arando la tierra continuamente y digamos que tiene que hacer un poquito la fuerza más densa, digamos, no tiene tanto que pensar, sino que es una cosa más mecánica inicialmente, entonces frecuentemente se enferma de sus articulaciones, que son las que lo anclan a la tierra. Pero alguien que es el que está con los negocios y de pronto pierde y gana, se enferma de ese tercero o cuarto centros que tienen que ver con las gastritis, las colitis o los problemas de cardiovasculares, la hipertensión, las taquicardias, las arritmias, etcétera. La Pero confianza, la exacto, confianza. aquí ya el creativo de la empresa y de la empresa de la vida misma, entonces empieza a enfermar o de ese órgano de fonación que le permite expresarse, manifestarse, drenar todas esas cosas, o del órgano de integración en el sexto centro con la hipófisis y el hipotálamo, o de la parte espiritual y ese conflicto con lo religioso, con ese ser supremo que tiene y que muchas veces estamos o en la pelea o en el encuentro, ¿no? Y entonces realmente ahí es donde radican gran parte de las patologías actuales en este momento, porque digámoslo, es una invitación al despertar de la conciencia y eso tiene un precio significativo. No, no, lo que estás haciendo es genial. Y mira qué nota, mira, mira lo que tenía, que no es mentira. Mira la diapositiva que tenía. Bueno, te estoy poniendo a trabajar en O diapositiva. sea, Qué y maravilla. aparte de todo, píllate que están las notas musicales. ¿Te acuerdas que en estos días salió el FA? Claro. Mira las notas musicales acá, porque esto es un ejercicio que yo hago y de pronto ahorita si nos da tiempo hablamos de él. Y aquí está lo que tú dices, el yo tengo, el yo creo, el yo puedo, que son como los mantras o los conectores de cada uno de estos centros. El que tú dices que es el yo amo, que es el que está trabajando la gente del pasado de los negocios y el que está aquí ahora, que es el que estamos trabajando ahora, que es el que decimos, ahora la gente está enfermando mucho de la tiroides, de temas mentales, de cosas de esas, porque tiene que ver con el yo me comunico, yo Eso veo la verdad y yo soy. es muy curioso porque yo viendo esa información, si me lo preguntaras, cambiarías el yo tengo por el yo puedo, el del tercero. Ah, El el yo primero puedo, por el... Ajá, sí, ya. por el tercero. ¿Sabes por qué? Porque el yo puedo
es el anclaje, es el polo a tierra, es el poder y es la voluntad, que además tienen que ver con una cosa que se llama la ciencia de los 7 rayos, algún día hablaremos de eso, y el yo tengo es las pertenencias y frecuentemente a lo que yo me apego a nivel del tercer centro, que tiene que ver con la necesidad de retener y precisamente por eso cuando tú hablas, por ejemplo, en el campo de las finanzas, cuando hay alguien que de pronto no encontró o lo vi en tu curso, por cierto, de la ciencia oculta del dinero, que me encantó, ya lo hice todo, ya maravilloso, los invito de verdad a que hagan ese curso con Jaiber porque es fantástico, pero hay una parte en donde pusiste las preguntas y respuestas donde alguien decía, ¿por qué cuando yo hago simulacros me va súper bien, pero ya en la parte real, hijo de madre, me muero del miedo? Y ocurre eso, precisamente porque toca ese plexo solar. Ya, claro. Yo creo que tiene que ver con esto, Alejo. Quizás es una mala traducción, pero aquí está, por ejemplo, en inglés, la Ajá. traducción de cada uno de los chakras. Y mira que el primero es este, ¿Y que qué es el dice? base, Yo quito Basic los, Trust. Y eso. este dice Windows Power. Claro, 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 sí. A mí me suena mucho más así, porque esa ventana abierta es precisamente la que empieza a dejar el pasado atrás del diafragma y a comunicarse con el presente. Y el power es el poder, es precisamente esa raíz donde nos estamos reconociendo en el territorio y sin duda nos lleva a elevarnos un poco más. Totalmente de acuerdo, excelente. Pues Alejo, yo creo que una de las cosas que tiene el cerebro y lo que más quizás nos hace juego o nos manipula, porque si no hay mentalidad, vuelvo y les digo, si no hay un director de orquesta, lo más probable es que el cerebro se mueve solito, o sea, por sí mismo. Y básicamente, ¿cómo se mueve? Pues se mueve por una cosa que se llama la ley neuronal por defecto, que es como el iOS el DOS. No sé si se entiendan, sí, el sistema operativo con el que viene un computador de fábrica y que ya después le instalan lo que quieran y ya después le instalamos los aplicativos. O sea, el cerebro viene por una red neuronal por defecto que ya viene ahí y que tiene que ver con ciertas emociones, con ciertas creencias que son arraigadas y que están en la epigenética. Y bueno, y ciertos miedos, el miedo, la huida, la lucha, todo ese cuento que ya viene en nosotros desde que estamos en la concepción. Entonces, eso ya viene por defecto, ¿cierto? Pero aparte de eso, lo alimentamos con una serie de recuerdos. Y los recuerdos están ahí, o sea, el pasado está ahí. El asunto es de qué forma yo puedo gestionar ese pasado. ¿Cuál es la historia que yo me cuento? Si vos lo miras bien, nosotros tendemos mucho a alivianar las historias después de que pasan. Cuando a uno le pasa algo malo, tendemos a recordar lo bueno. Y cuando a uno le pasa algo con alguien, por ejemplo, una historia de pareja, generalmente tendemos a mencionar lo bueno, lo bueno, lo bueno mientras estamos enamorados. Después terminamos y solamente voy a hablar de lo malo. O sea, tenemos como unos filtros diferentes y esa es la historia que nos vamos a contar y esa es la historia que le contamos a alguien. Siempre nos vamos a contar una historia, siempre. ¿Cuál es la historia que yo me cuento? Pero aparte de eso, hay muchas historias, Alejo, que están en nuestro inconsciente que son historias que yo me cuento, son historias que están ahí y que yo tengo cubiertas. Ni siquiera me cuento porque me da hasta susto, porque me da susto escudriñar en ellas, las tengo totalmente ocultas y a veces van saliendo, sobre todo cuando uno va empezando a tener problemas con las parejas que voy consiguiendo porque estoy en un ciclo desde que termino y sigo y empiezo y me metí con lo mismo. El asunto que tenemos con el cerebro humano es dónde estás poniendo tu atención, porque el bendito cerebro tiene muy en cuenta el enfoque que yo tengo. Y hay gente que es feliz diciendo, yo no me quiero parecer a mi mamá, yo no me quiero parecer a mi mamá. Y eso es como yo decirte, no piensa en un avestruz. Y eso inmediatamente se viene el avestruz. Entonces, si uno dice, no me quiero parecerme a mi mamá, lo más probable es que por esa misma ley que yo tengo, por esa misma forma de decirme las cosas, inmediatamente se me viene el avestruz. Entonces, inconscientemente tú vas a empezar a parecerte a tu mamá sin saber por qué, porque estás siendo víctima de un hechizo inconsciente que uno mismo se va haciendo. Entonces, eso que acabo de decir de la mamá, que pasa mucho, que mucha gente es igualita y terminan recorriendo el mismo camino y terminan pareciéndose a lo que no querían, que mi hijo no salga como el papá, que mi hijo no salga como el papá, y es el vivo remedio, es un mazapán del papá. Se dice que el subconsciente niega el no. Es decir, si yo digo no me quiero parecer, es como si estuvieras diciendo me quiero parecer. No me va a dar dolor de cabeza, es como si estuvieras diciendo me va a dar dolor de cabeza. Es decir, que es eso de la negación del no, es como una invitación
a la afirmación siempre, pero el problema es lo que dijiste al principio, el pasado pesa. Entonces muchas veces en el pasado hay culpas, hay expresiones de maltrato, hay experiencias desagradables y uno casi que de manera involuntaria, creando lo que se llaman mecanismos de defensa, mete por allá el baúl de los recuerdos que no quiere tocar porque eso le genera dolor y en un momento determinado, cuando hay una escena parecida en nuestras circunstancias, es lo que se conoce como un engrama en dianética, o sea, escenas que se repiten y que te recuerdan algo, inmediatamente es como si esa fuera la llave de apertura para ese baúlcito y sacaras de allá lo que de alguna forma te había estado relacionando con esto que estás viviendo ahora. Entonces eso es bien significativo, Jaiber, porque yo creo que en ese proceso evolutivo del cerebro reptil, del cerebro mamífero y al cerebro humano o al neocórtex, nos está llevando precisamente a tratar de vencer ese pasado. El problema es que todavía tenemos muchos miedos y el miedo se relaciona con el pasado para poder llegar a este presente y no hipotecarnos en el futuro. Claro, es que mira, si uno tiene enfermo el pasado, lo que realmente va a seguir enfermo es el presente y el futuro. O sea, si tú no has sanado el pasado, la enfermedad va a estar en el presente y en el futuro. Y la Claro, enfermedad de lo que sea, cualquier manifestación. Y eso que dijiste del no, el no, cuando es una respuesta, se entiende inmediatamente. ¿Hay sí, vuelos para Cartagena? No. Ah, listo, ya entendí que no hay vuelos para Cartagena. Pero, por ejemplo, Alejo, no sé si tú has visto que cuando uno va bajando por el Escobero hacia el Parque de Envigado, qué pena los que están viendo esto desde lejos, pero sí, es fácil de entender. Al lado y lado, antes de llegar al Parque de Envigado, dice no parquear. Al lado y lado. Alejo, ¿has ido a Envigado? sí, claro, ¿Cómo se mantiene esa bendita vía? repleta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? No parquear. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el mundo parquea. Entonces, ¿por qué? Porque lo que realmente la gente está viendo es que dice parquear. Así diga no antes, a nadie se le ocurre. O sea, ¿qué es lo que estoy negando? Te lo digo porque me pasa mucho que la gente me dice, cuando yo les pregunto pues por sus dueños en conferencias, porque yo no atiendo individual, pero la gente me dice, o sea, yo en conferencia le pregunto a alguien, ¿vos qué es lo que quieres de la vida económicamente hablando? Y hay gente que me contesta, pero de una, y es como si fuera su mayor anhelo, no tener deudas. Ay, Jaiber, yo no quiero ser pobre. Y yo, pues es que, a ver, según las estadísticas mundiales, si tú te ganas más de $2 al día, ya estás por encima del nivel de pobreza. O Claro. sea, el nivel de pobreza es de los que ganan menos de $2 al día para abajo son pobres y de ahí en adelante no. Entonces no querer ser pobre es bastante mediocre, pues porque estamos hablando de 8.000 pesos o 9.000 pesos diarios, eso no es nada, $2 al día. Y eso ya no te pone como una persona pobre, pero todos sabemos que con eso no vive absolutamente nadie. Yo creo que ni en el país más pobre de Sudáfrica, de África, perdón. Entonces, cuando nos metemos en esa dinámica de saber qué es lo que no quiero, realmente estoy trayendo el pasado, Claro, la atención está puesta en eso, ¿no? la atención. Entonces, ¿dónde fijo mi atención? Entonces, esta imagen es lo más ridículo, pero una imagen muy bobita, pero me dice varias cositas acá dentro de la imagen como tal. Y es, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo hoy en día? ¿Cuáles son mis coordenadas? ¿Por qué Alejo? Porque de hombre. La imaginación es una de las fuerzas más grandes que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí o no? O sea, la imaginación es la forma como yo traigo el lenguaje a la vida y está cargada de escenas negativas y positivas, ¿cierto? Pero ¿Mm? mira, cuando este es mi presente, si yo no hago cambios, entonces mi futuro seguro es la mediocridad. Claro, Así de sencillo, sí, no importa lo que te digas, si lo tenés codificado en tu imaginación, ahí no hay nada que hacer. Pero si tú a la imaginación le pones voluntad, entonces pueden haber dos posibilidades, para arriba o para abajo. Si tu imaginación la vas a usar con voluntad, pero para pensar en truenos y centellas y en calamidades, este es tu futuro. claro, Pero si tu imaginación la vas a poner adecuadamente, la vas a educar para ponerle buena voluntad, este es tu futuro. O sea, ah, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo hacer para moverme como pez en el agua? Obviamente, sin quitar análisis racionales y experiencias emocionales. Obviamente, ah, todo eso hace parte de la maestría de nosotros mismos. bájala un poquito para que se vea toda la imagen que la de arriba nos está viendo. Eso ahí. Así. Entonces, o sea, finalmente lo que yo estoy buscando es la satisfacción, el anhelo. O sea, cuando la voluntad y la imaginación son coherentes, cuando la voluntad y la imaginación son coherentes,
los resultados no son sumatorios, son exponenciales. Eso lo decía Juan Dyer en el libro El cielo es el límite, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo cuando cruzo la voluntad con la imaginación? Entonces, es un hecho evidente, Alejo, que si uno tiene cosas para cambiar en el pasado, entonces lo que ocurre en el pasado permanecerá así para siempre. O sea, el pasado siempre va a ser el pasado, hermano, y con eso no hay forma de pelear. Tú lo escogiste. Y eso es una forma también muy simple de uno entender. Uno lo escogió. Al menos, eso va a estar ahí para siempre, al menos objetivamente. Pero, hermano, como ya hemos visto al analizar la memoria a largo plazo, o sea, ¿qué es la memoria a largo plazo? La forma como nosotros hemos guardado la memoria en el corto plazo después de pasar por un montón de filtros, lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? ¿no? Pero obviamente esa memoria tiene varias podas, varias manicure y pedicure para que llegue a lo que nosotros conocemos como lo que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, cuando uno se queda viviendo un pasado, es como el estrés postraumático, que es básicamente repetirse una escena una y otra vez y quedas con el mismo estrés, con la misma escena todo el tiempo. Pero si nuestra imaginación nos permite viajar al pasado y recrear la experiencia, entonces yo puedo cambiar esa experiencia que tenía de ese pasado para cambiar la historia que me estoy contando. Y Eso eso me cambia absolutamente todo, hermano. Entonces, a ver, mucha gente me pregunta esto. Bueno, Jaime, ¿cómo hace eso, hermano? ¿Vos das sesiones de hipnosis? No, yo no doy sesiones de hipnosis. No. A mí me sirvió mucho una vez que alguien me hipnotizó, pero para otro cuento que yo no sé si te conté, pero bueno, eso igual no es el caso ahora. desde eso quedaste así. Desde lo que ya soy, a veces yo soy súper poderoso. Pero no, básicamente es esto, Alejo. Mira, nosotros podemos, hermano, en las meditaciones, a ver, alguien va a decir, no, es que yo nunca he meditado en mi vida. No importa. La meditación es un músculo que poco a poco se va recreando y se va volviendo más fuerte a medida que yo lo voy usando. Al principio te puedes sentir un poquito idiota, pero llega un momento en que uno le va cogiendo el tiro y va empezando a entrar mucho más fácil, ¿cierto? A veces necesitamos un ancla, a veces necesitamos música, a veces necesitamos algo y a veces no. Yo les voy a contar lo que yo hago cuando quiero sanar algo del pasado. Repito, no crean que eso es una sola vez, eso hay que hacerlo varias veces. A veces duele, a veces uno llora, eso depende de muchas cosas, pero miren, abusos, abusos sexuales, abusos financieros, abusos de confianza, abusos de un tío, maltratos, maltratos emocionales, maltratos físicos, cosas que te pasaron. Ahí hay una película que no sé si hemos hablado de ella acá, que a mí me encanta, hermano. O sea, si la película, hemos dicho, si terminamos este live y tengo tiempo y prendo el televisor y le están dando, me quedo. Con eso te digo todo. Y la he visto 200 veces y la vuelvo y la veo. Y le vuelvo y le veo cosas nuevas. Se llama El Chico con Bruce Willis. Ajá. No sé si la has visto, pero Bruce Willis es como un manager deportivo, una persona que maneja la imagen de varios jugadores de fútbol americano y de básquetbol. El tipo anda en un Porsche, tiene una casa muy bonita, creo que en Malibú, entonces el hombre está bien, soltero, muy pintoso, y llega a la casa de su Porsche, una casa que parece un acuario, esas casas que son en vidrio, las que están tan de moda, que parece una pecera, y el Sí. hombre llega a su casa en su Porsche súper bonito, y se va a acostar a dormir y oye una bulla en la sala. Cuando ve mira, es un niño gordito y feíto comiendo ahí viendo televisión. Y ahí se asusta. Y el niño salió corriendo y él fue y lo alcanzó. Para resumir la historia, para no dañarle la película, él al final se muere. Pero bueno, eso no es lo que quiero contarte. No, mentira, no. Resulta que ese niño era él cuando era pequeño. O sea, ese niño era el pequeño. El pequeño era gordito y feíto. Nada popular y bastante cobarde. Y ese niño le comienza como a hacer preguntas a él. O sea, oíste, este soy yo cuando, o sea, yo voy a ser así, solo. ¿Y dónde está el perro que yo había querido tener cuando era chiquito? No, no me gustan los perros. Los perros botan mucho pelo y ladran y hacen mucha bulla y popó y yo no quiero eso. Y no queríamos tener un avión, la propia avioneta. No, prefiero el Porsche. Y no estoy casado. No, prefiero estar soltero. Qué pereza la mujer le sufrir a uno. No, hermano, o sea, nada de lo que yo quería hacer cuando era chiquito lo soy ahora. Qué infelicidad. Y efectivamente, de manera absolutamente infeliz. De hecho, tenía un tic nervioso horrible en el ojo, se le movía sin creer. Entonces, la película muestra cómo, hermano, ese niño vino a sanar ese pasado Qué a bonito. través de algo que había pasado en el pasado en el niño. Al niño le habían pegado una cascada en el colegio, que con esa cascada llegó a la casa y el papá le pegó porque ese día la mamá se murió de cáncer. Y entonces, como que lo culpó a él inconscientemente, sin querer. El papá, obviamente, con ese dolor, le dijo: hiciste sufrir a tu mamá y se acaba de morir. Y el niño pensó: me pucha, mi mamá se murió por mí.
Ese niño creció con esa culpa, entonces se volvió una persona que odiaba a su padre. En fin, la historia es muy bonita, Qué bien. bien tesa y le puede pasar a cualquier persona cosas parecidas que nosotros simulamos en el pasado. Entonces, si vos tenés cualquier cosa para cambiar, ¿qué hacer? ¿Cómo ir allá? ¿Cómo ir allá? Hermano, métase en una alfombra voladora, elévese, súbase algo, huele y vaya a ese momento. Vaya a ese momento. En el momento en que alguien te maltrató, alguien te ultrajó, alguien te dijo algo, y no lo revises desde vos, revisalo desde otro ángulo, andate para acá, andate por este lado, métete por acá, velo desde arriba, velo desde abajo, velo desde la otra persona. Y otra cosa que inclusive los psicólogos lo recomiendan, no se vaya solo, vaya con alguien de confianza. En mi caso, yo lo hago conmigo siendo grande, o sea, me voy conmigo, me voy yo conmigo, pero con el niño, venga, pues muéstrame qué fue lo que le pasó pelado. Entonces va Jaidercito con Jaider grande y él me llega y me cuenta, en este momento me pasó esto con esta persona y me pasó esto, y esto fue exactamente lo que yo viví. Y entonces me va narrando lo que le pasó y yo lo voy abrazando a ese niño y le voy diciendo, viejo, no te preocupes, yo aquí estoy para eso. La mano, uno llora, pero les juro que eso cambia la situación totalmente. A mí eso me impresiona mucho, Jaiber, porque es exactamente lo que hacemos en muchas de nuestras terapias. Por cierto, le contesto a alguien que estaba preguntando qué es la sintergética. La sintergética es una visión de síntesis de las medicinas complementarias, toca parte de la ayurveda, de la auriculoterapia, de la acupuntura y por supuesto de nuestra medicina convencional. Y lo que hacemos es integrar todas esas visiones. Una de las terapias que con más frecuencia hacemos son las famosas regresiones, pero no aquellas que son para ver qué fuiste en otra vida, si te moriste en un barco, yo no sé qué cosas, no. Es simplemente irse en un momento de relajación profunda y preguntarle al subconsciente, yo lo hago a través del pulso, que es una herramienta extraordinaria y que es casi un instrumento radiestésico que nos permite perfectamente conocer muchas informaciones, a veces tremendamente sorprendentes, pero en el momento en que llegamos a un nudo de tensión como el que estás describiendo, lo que le pedimos a la persona que está ahí es que se vaya. Por ejemplo, si hubo ese maltrato y digamos que la profesora le iba a pegar con la regla porque escribía con su mano izquierda, entonces le pedimos que ridiculice la escena y que mire como si la regla con la que le iba a pegar la profe Se dobla. hacer de plástico exactamente o de plastilina y entonces él se muere de la risa en ese momento y cuando en ese momento está visualizando eso y logra llevar la risa ya le quitó carga emocional a su pasado y eso hace que el como si cambie por completo el funcionamiento del nivel subconsciente. Y ya lo hemos dicho, estamos en 90-95% manejados a nivel subconsciente y en ese momento, cuando yo logro ridiculizar esa escena y además de eso, si la escena está muy dramática, yo le pido que haga de cuenta que está viendo una película en una pantalla, él es el espectador y ve ese niño, ve a Jaibercito y entonces el Jaiber que está aquí como espectador se entra a la película porque además es el guionista y el productor y al entrarse a la película abraza al Jaibercito y se lo lleva al pecho, ese Jaibercito lo mira así con confianza y va pasando de la angustia terrible a la serenidad, a la calma y hasta se queda dormido en el pecho de Jaiber. Eso es una cosa potentísima y hemos visto que genera efectos que casi que son insospechables definitivamente. Yo creo que uno no imagina lo que realmente se puede modificar el pasado porque pensamos que es que el pasado es inmodificable, ya el pasado pasó, no lo podemos modificar. No, no podemos modificar el pasado, pero podemos modificar el significado que tuvo ese pasado para resignificar un futuro. Podemos modificar la emoción que voy a sentir de aquí en adelante. Ya lo que pasó, pasó, pero yo puedo resignificar esa emoción. Ahí tienes toda la razón. Y Alejo, hay una imagen que yo tengo acá que se me viene a la mente y es un ejercicio que ahora se puede hacer muy fácil. Pues es un año de 70, no, pero ahora sí es, ¿qué tal uno tomarse una foto con un niño, Uh -huh. dándole la mano, cargándolo con un niño de 5 o 6 años y después buscar una foto tuya cuando tenía 5 o 6 años y pegarle ese niño a la imagen del niño que estás cargando? O sea, como una especie de montaje donde estés tú de adulto con el Jaibercito de 7 años o de 6 años y ponerla en la mesa de noche. O sea, Ajá. donde la estés viendo. Yo lo hice mucho tiempo tuve a la parejita, o sea, me tuve a mí como, porque yo soy el papá de ese niño, el famoso PAN, ¿sí? Padre, adulto, niño. Entonces, yo soy como el padre de ese niño, el adulto y el niño, o sea, yo tengo los tres integrados.
pero sobre todo el niño, hermano, porque es que el niño es el inconsciente, porque mucha gente dirá, vení, pero ¿por qué el niño? ¿Qué tiene que ver el niño? ¿Por qué no es el adulto y el que el viejito lo solucione? Porque es que el niño es el inconsciente, el niño es el caballo desbocado. Atención con esto, el niño es el que gasta la plata. Porque si vamos a hablar de finanzas, el niño es el que toma las decisiones con tu dinero. El niño es el que te arruina. El niño es el que usa la tarjeta de crédito. El niño es el que busca la gratificación inmediata. El que quiere todo para allá. El que te mete en problemas financieros. No El es, niño es el adicto. no es ni el adulto ni el padre que describes también en tu libro, ¿no? Casi nunca. No, 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 no. Cuando ya es una enfermedad, hermano, un adulto irresponsable, pues claro que puede generar mucho más conflicto, pero el niño es el que toma las decisiones más grandes. El niño es el de la sexualidad, el niño es el del disfrute. Un niño herido se te tira en absolutamente todo lo demás está enfermo. Por eso es que es importante ir a ese niño. Sanar ese niño implica que cambie absolutamente todo lo que estamos diciendo acá. O sea, el presente, hoy, es un adulto herido. Y ese adulto herido está tomando decisiones con una niñez herida, está tomando decisiones desde trauma, sin darse cuenta. Claro, Entonces, hermano, lo hemos hablado del dinero cuando estábamos hablando del dinero, sino que ahorita ya somos neurólogos los dos. Entonces, ahora estamos hablando del cerebro, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Cuando vos estás teniendo problemas de deudas o cosas de esas, es un niño herido que se está gastando lo que no se ha ganado. claro, Cuando vos claro. tenés problemas de sexualidad, es un niño herido que no le está dando aquello que quiere. ¿Sí o no? O que no está desbocado y no sabe qué hacer. O sea, casi siempre todo termina siendo un niño herido, que no lo gobierna nadie. Por eso hay que atraer la mentalidad, que es el equilibrio entre el padre, que es muy mamón, el padre es el viejito, el padre es el ser ético, perfeccionista y estético, y el niño que es el botaratas, y es la unión de ellos y que es el adulto, Claro, que es el claro. equilibrio. Y finalmente se trata de eso, de encontrar el presente que es el del adulto en ese momento para poder equilibrar esa parte del padre y del niño y de alguna forma gozarse la vida como se la goza el niño, pero con la responsabilidad del adulto cuando también escuchó el consejo del padre. Exacto, o sea, el niño usa el dinero, el adulto dice exactamente hasta dónde y el padre avala todo lo que está pasando, que sea legal, que todo esté dentro de la ética. O sea, ese es el equilibrio al que tenemos que llegar, pero hermano, con un niño herido, uno está muerto de miedo y entonces el adulto toma decisiones desde el miedo y apagamos el padre, apagamos la parte ética. Entonces nos vamos por el mundo tumbando gente, por ejemplo. O sea, pueden pasar muchas cosas, cualquier cosa puede pasar. O cuando es el padre el que manda, la vida es demasiado aburrida y el niño le calla la boca. Entonces son niños heridos guardados. ¿Qué hace el niño? Va de vez en cuando y la embarra y se siente culpable todo el tiempo porque se tiene que quedar calladito, porque está totalmente apagado. Aquí hay una cosa importante, una pregunta que nos está haciendo alguien, y cuando uno intenta recordar ideas de la infancia y no logra nada como que te hubiera afectado, ¿qué ocurre? Muchas veces hay eso, que lo metimos al baúl para no tratar de, mejor dicho, para tratar de esquivar eso como mecanismo de defensa. Pero hay algunas técnicas que le permiten al subconsciente trasladarse hacia esos momentos que incluso si yo le pregunto en una entrevista común y corriente en mi consulta médica, ni siquiera las va a recordar, pero que en el momento en que hacemos esa película de su vida, en un momento específico, el pulso empieza a decir como quien dice, venga, esculque aquí, esto tiene que ver con esto y con esto, y realmente es muy bello, porque ahí es donde uno dice que el pulso es como la extensión del cerebro en cuanto a ese campo electromagnético. Recordemos una cosa, hay un pensamiento que es lo eléctrico y hay un sentimiento que es lo magnético. Las ¿Cierto? fuerzas electromagnéticas no se pueden separar. No es que vaya lo eléctrico por aquí, lo magnético por allá, no. Perpendicular a lo eléctrico hay un campo magnético y eso es una definición por física elemental. Pues bien, cuando el pensamiento y el sentimiento se unen, logran modificar porque, ojo, esos campos magnéticos que hay envueltos desde tu corazón donde estás teniendo esas vivencias, hacen que se porten informaciones en esas líneas de campo. ¿Te acuerdas cuando jugábamos con los imancitos y las limaduras de hierro? Pues bien, Ujú.
que se forman son portadores de información y por eso se recurre precisamente a lo emocional, porque ahí está el campo magnético. Cuando conquistamos y pasamos del cerebro reptil, digamos que el cerebro que tenía que ver con el reino mineral y algo del vegetal, y conquistamos el cerebro mamífero, allí esas circunvoluciones del cerebro se enrollaron para permitir que hubiera más información, pero allí también en las emociones, en la amígdala y en el hipocampo que quedaron registradas todas esas informaciones, en lo que conocemos como el diencéfalo, queda grabado también un campo magnético que es capaz de modificar por completo lo que la corteza, es decir, el desarrollo cerebral más evolucionado, va a interpretar en un momento determinado. Así que es el momento de no solamente pasar de un código del pensar, sino también a un código del sentir. Y por eso decimos que cuando el corazón atesora la mente, la intuición se desarrolla. Exacto, no ponerle tanta razón a todo, sino conectarnos con el sentir, que a veces nosotros tenemos muy apagado el sentir. Y sobre todo los hombres, apagamos mucho el sentir, como que no nos han bloqueado ese sentir y somos tan racionales y hay que ponerle cabeza. Y eso tiene obviamente otras implicaciones que después hablaremos de ella cuando estemos hablando de la diferencia entre el cerebro masculino y femenino, porque las hay. O sea, hay diferencias en algunos matices del pensamiento. Aleo, te voy a confesar algo. Eso del pulso, hermano, a mí me parecía muy loco. Yo iba donde un bioenergético hace años y él me ponía la mano aquí y yo, este tipo se la fumó verde. No entendía, no entendía nada hasta que fui a tu consulta y me mostraste cómo funcionaba el asunto con alguien. O sea, tú le tocabas la mano, yo le tocaba la mano y yo, ay, qué pucha, eso sí funciona. O sea, yo veía cómo vos ponías la mano y yo mismo sentía el brinco en el pulso. Claro. Cuando le pusiste a Caro la mano aquí y yo la otra mano, yo sentí inmediatamente cuando le estabas pasando la mano por ciertas partes que brincaba, mi dedo brincaba de una forma diferente, o sea, el corazón de ella o el pulso de ella. Y ahí descubrí, uy, esto tiene todo que ver. Cuando la pusiste a cantar, cuando llegó al punto de la nota fa 3 pin, ahí mismo se siente todo. Te juro que yo, para mí, yo no decía charlatanería, pero yo decía, ¿cómo hacen si uno escasamente encuentra el pulso? ¿Cómo hacen para saber qué es diferencia? Y es abismal la diferencia, o sea, no hay posibilidades de no entenderlo, inmediatamente se nota. Por eso le creo mucho al tema, porque me parece magia pura. Y sorpréndete de una cosa, todo pulsa, la vida es movimiento. Si decimos que la vida es movimiento, significa todo pulsa, realmente. Pero más sorprendente es que tú puedas inclusive hacer eso a distancia. Alguien puede estar, yo estar en Medellín y alguien en Nueva York y me está contando una historia y yo puedo tomar mi pulso en ese momento en la zona temporal o en la zona de la muñeca e ir escuchando el relato y si estamos conectados de corazón a corazón, yo lo voy a sentir aquí y puedo perfectamente modificar algo. Yo recuerdo una vez una historia de una paciente que se pasó por el hueco a Estados Unidos, una venezolana, con 50.000 líos allá, pues de todo lo que sabemos que ocurre cuando se cruza de esta manera, pero que quedaron registrados en un momento determinado. Ella síndromes de pánico tremendamente complejos y lo que hicimos fue preparar una cosa que nosotros llamamos una especie de FI3. Esto es muy bonito y te lo cuento así muy rápidamente para que no nos desviemos del tema. En Y un tres, así lo llamamos, pero bueno, algún día describiremos eso. En un frasquito hay digamos que una sustancia madre con unas biosemillas, con zeolita, con grafito, etcétera, etcétera, que nos ayudan a grabar la información que se está capturando. Yo le pido a ella que lleve ese frasquito a su corazón y coloca el dedo encima, está sin la tapita, y simplemente a través de la yema del dedo está filtrando como esas pulsaciones que van a grabarse en esa agüita que está allí, digámosle agüita, que está allí en el recipiente. Y perfectamente lo que está haciendo, cuando ella evoca la información y yo voy tomando mi pulso a distancia, va quedando grabada esa información en ese frasquito que luego va a llevar con agüita de manantial y lo que sea, y simplemente empieza a tomarse esas goticas y eso desensibiliza la información. Eso es una cosa apasionante que se llama la biocibernética y es realmente, eso suena a ciencia ficción, pero ay, veremos vivido esto tantas veces que yo mismo era el escéptico cuando empecé a meterme en estas disciplinas, pero cuando ya lo experimenté en carne propia, como lo hiciste tú con el pulso, realmente uno empieza a darse cuenta de que las limitaciones son simplemente del conocimiento o del ego que nos frena y nos dice, momentico, lo racional me dice a mí que debemos hacer aquello y simplemente no me permite ver un poco más allá. así es, hermano. Entonces, no, pues hoy, vení, yo te entrevisto, pásame para arriba y quédate, estaba bacanísimo, hermano. No,
me voy encarretando con todo esto y casi que esto me parece más chévere, que esto queda como una especie de tertulia donde nos gozamos los conocimientos mutuos y eso es fantástico. No, excelente, mi hermano. Entonces, Alejo, ve, dentro de lo que este cerebro puede hacer es ir a sanar el pasado, ir a buscar cosas que uno tiene en el pasado que quizás no sabe que tiene. A veces tenemos que ir a buscar en el baúl porque muchas cosas están tapadas, porque obviamente generamos una capa para taparnos o para evitar el dolor, y suele pasar mucho. Entonces se tapa y se tapa y se tapa, y ahí hay un dolor. ¿Cómo sabe uno entonces que tiene alguna cosa tapada? Pues simplemente revisa tu presente y con base en lo que tienes en el presente, eso es lo que tienes tapado precisamente, porque posiblemente hoy estás teniendo problemas de pareja o estás teniendo problemas de dinero y quizás fue una situación por allá. O sea, conozco cantidades de situaciones complejas, de cosas que pasaron, hermano, en algún momento de la vida y que hoy en día se están mostrando como algo enfermo, como algo que no está funcionando bien. Temas de salud, temas de dinero, temas de amor, salud, dinero y amor, básicamente, como en lo que nos podemos estar moviendo. Entonces, si tenemos en cuenta el poder grandísimo que tenemos nosotros para hacer esos cambios y tenemos las herramientas, como la que acabamos de decir, que es muy simple, esa sanación del niño interior, uno no se da cuenta todo lo que puede cambiar de aquí en adelante al destapar esas semillas. Hace unos años, Alejo, te voy a confesar algo. A mí me gusta mucho dar conferencias y me gusta conferencias, chistes y bajarme. No soy mucho de hacer que se pongan de pie y que se conversen entre sí. No soy de ese tema. O sea, me da mucho susto todo ese asunto de motivar. No, soy como, no, no me ha gustado. Pero hace unos años, en el 2017, estaba en San Salvador dando una conferencia para mucha gente que estaba en Centroamérica de talento humano. Me acuerdo que estaba un presidente de un banco central de un país, no recuerdo de cuál, y había mucha gente digamos, con alto poder adquisitivo y con un alto ego, Sí, ¿sí? Manejaban dinero en Centroamérica. Hermano, y a mí se me ocurrió, por cosas de la vida, no sé por qué, la vida me llevó como a prender una vela y conectarlos con el niño, que aquí hay gente que está muy herida con el niño. Y comencé a trabajar, entonces al otro día les dije, todos traigan una foto de cuando eran pequeños. Bueno, yo estoy hablando, un simple conferencista diciéndole al director del banco, yo no sé dónde es, no sé qué, y al otro día todos muy juiciosos llevaron la foto con el niño. Hermano, y a mí se me ocurrió una meditación que en la vida yo la había hecho. Yo la verdad no, empecé a hablarle a ese niño, dígale tal cosa, mírelo. Hermano, ¿sabes cuando me asusté? Yo dije, y yo creo que se me fue la mano cuando empecé a escuchar. Estaba la luz apagada, eran las 10 de la mañana, pero había una vela prendida por mí. Y todos eran. Y yo, claro, ay, fue madre. Y no eran mujeres precisamente las que estaban llorando, eran todos, claro, hombres y mujeres, claro. conectados con ese niño hermano de una manera, que ahí fue donde les puse el ejercicio de que pusieran la foto una con la otra, que hicieran un montaje, y que me la mandaran después, porque yo ese día me iba del país, de El Salvador, y que hicieran, y que siguieran hablando de eso. Bueno, los comentarios después, Sí, la cosa impresionante. más sanadora del mundo, pero no era yo, ellos mismos sanando. Descubrí que fui abusado sexualmente, descubrí que un profesor me tocaba, descubrí que el hijo de mi vecino, o sea, que mi vecinito me tocaba y yo le conté a mi mamá y mi mamá no me quiso creer. Me dijo, eso es mentira. Y él sí me sentaba en sus piernas y tenía el pene erecto. Y yo sentía eso y a mí me daba un susto. Y ahora yo no soy capaz de tener relaciones con mi esposo, me da mucho susto en ciertos momentos y tengo un bloqueo. Y descubrí eso y que volvieras ahora lo que estoy haciendo. Estoy estudiando tantra, yo, wow, pucha, mucha gente no se la había pillado y tenían problemas financieros por problemas sexuales del pasado que no habían sanado. Mejor dicho, mano, una caja de Pandora se abre ahí que uno no sabe temas de salud. Es que mira toda la cantidad de cosas que se conectan, Jaiber, y es que eso es fascinante. La otra vez hablábamos de neuropéptidos y neurotransmisores y de cómo a través de sustancias químicas unas dendritas, que son terminaciones de las neuronas, prácticamente se tocan con otra y comparten un químico determinado que hace que se generen enlaces
y cauces conflictuales. Mira, me impresiona mucho porque hace un ratico mencionaste lo de la salud, dinero y amor y alguien dijo por ahí los tres estornudos e inmediatamente yo hice una película que me ocurrió a mí con mi hijo cuando tenía como unos 8 o 9 años y un día me sale con que papá no he vuelto a hacer el amor. Y yo, ¡ah! Pero ¿cómo así? ¿Cuántos años tenía él? Como 8 o 9 años, y yo decía, pues pucha, no, este sí me resultó más precoz que un berraco, y resulta que cada que estornudaba, él decía, achú, y yo le decía, salud, achú, dinero, y claro, no había vuelto a hacer el amor. Ah, jue madre. Y también otra cosa que inmediatamente evoqué, para que veas lo que son las gráficas que guarda ese baúl de los recuerdos y tan interesante. Había una canción, yo tenía la tía alcahueta que todos tenemos, y mi tía Inés, yo recuerdo que me puso un tiple en la mano como a los 7 años, ahí yo empecé medio a surrunguear, como decíamos, el tiple, pero había una canción que se llamaba así, Salud, Dinero y Amor, y esa decía más o menos, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Imagínate que en este instante, cuando mencionaste esto, yo me fui a A esa canción. cuando yo tenía 7 años y mira lo que inmediatamente se genera a nivel subconsciente y sale a flote un tiple, una tía, unas vivencias, unas sonrisas, todas estas cosas que pueden modificar por completo todo lo que se asoma allí. Esto es que me parece absolutamente genial. Yo sé que esto no está muy como en el libreto, me imagino, pero es que rico que vayan resultando estas cosas y hablemos de esto de manera espontánea. Alejo, cero. Hoy íbamos a hablar de neurotransmisores y no he tocado el tema y ya no lo voy a tocar faltando 9 minutos. Ya no me lo voy a gastar hoy. Pero sabes que me hiciste acordar de un chiste con lo de los estornudos. Ya entendí por qué los estornudos. Porque cuando uno estornuda dice salud, dinero y amor, si son tres. Y porque ayer tuve un live con el padre Gallo y Liliana, porque vamos a hacer un evento el 17 de diciembre que entonces dijimos, vamos a hablar de salud con Liliana, dinero conmigo y amor con el padre Gallo. Entonces me dijeron, ¿cómo le ponemos al evento? Y yo, pues los tres estornudos. Entonces, por eso fue seguramente el chiste. Y me acordé de un chiste de alguien que fue donde el médico, es que, doctor, es que cada vez que estornudo tengo un orgasmo. ¿Y estás tomando algo? Sí, pimienta. Oh, Alejo, entonces ve, hombre, eso que acabaste de decir. Ahora, eso, algo escrito, algo que dijimos, salud, dinero y amor, te llevó a un recuerdo, un olor. Dicen que es lo que más nos conecta con el pasado. Hace poquito, hace unos meses, olí frescavena. No sé quién, no sé en qué parte me olió a frescavena, pues los que no saben, y moresco. Una vez olí moresco, destapé moresco y eso me llevó a la infancia. Les cuento a los que no saben qué es moresco. Moresco es un tarrito de vidrio negrito chiquito que era súper concentrado y era una anilina, que eso no tenía más vitaminas, quién sabe qué. Y uno le echaba eso, una gotica a 20 litros de agua y ya quedaba teñido. Y eso le echaban azúcar y con eso nos refrescábamos cuando éramos chiquitos. Sí, sí. Llegábamos de jugar fútbol a tomar moresco. Hermano, 2 vasos de moresco equivalía a 3 quimioterapias. Eso era basura pura. Y todavía lo venden, de la campiña. Yo lo vi en estos días y lo olí, y ahí fue donde te digo, pues madre, el moresco me llevó inmediatamente a la niñez. Nada, o sea, eso no se borra, o la loción a lo que olía. Por ahí hay una película que dicen, si tú quieres estar con alguien, pues como hombre, descubre a qué loción usaba su padre cuando Yo era pequeña. Yo Ya. creo que tocó una propaganda, Hyber, que decía, si un hombre que no has visto antes de repente te regala flores, eso, Impulse. ¿viste? Uy, hermano, ahí sí nos cogí la vejez, nos cogiste la vejez. Pero es una maravilla, ¿verdad? Porque es que fíjate que lo que estamos haciendo no es nada por allá que sea de tremenda cosa científica en cuanto a la manera en que lo estamos transmitiendo, ni mucho menos, ni nos gastamos todo lo último que se encontró en los últimos investigaciones o lo que sea, sino que lo que estamos diciendo son cosas que ocurren en la práctica y que de alguna manera todos tenemos que atrevernos a explorar esa parte neurológica que está en nosotros porque es que es un instrumento del que nos dotaron y es privilegiado absolutamente, y por eso si aprendemos a descifrar un poco estos misterios, por eso llamábamos la charla así, cerebros sin límites,
límite, y yo creo que eso es justamente lo que estamos mencionando en este momento. En realidad los límites los estamos poniendo por el desconocimiento, pero en la medida en que nos vamos familiarizando con estos temas, nos damos cuenta de que esto realmente se extiende a toda la vida cotidiana, a la economía, a la salud, a la relación de pareja, al encuentro con nuestra sociedad, a la actividad que realizamos en el día a día, y todas estas cosas realmente se pueden poner en práctica, ¿no te parece? Sí, pues la idea no es hablar enredado ni poner a la gente pues aquí con términos complicados, aunque a veces toca poner dendrita y poner axón y poner neurona, pues porque cuando uno le pone palabras a las cosas es más fácil llegar a ello, es más fácil darle conciencia y ponerle luz. Además, pues tampoco son palabras tan complicadas. Y yo soy muy chulo de dar palabras complicadas, pero cuando no estoy frente a un médico, sino a alguien que yo pueda decir cualquier barrabasada y no me corrija, pues ya con vos sí me toca cuidarme mucho. Mentira, yo llego a una conferencia y yo pregunto de primero, ¿aquí hay un neurólogo? Y si nadie levanta la mano, sí, entonces puedo decir cualquier barrabasada y todo el mundo me va a creer. No, mentira, no. Pero se trata de ponerle conciencia y a veces la palabra es muy importante para darle luz a eso. Inclusive no sé si voy a hablar de la PNL médica. Por supuesto. Pacientes que tienen déficit de el T4, el conteo de células T4 es el que causa el VIH. Sí, el C4, Pues sí. el T4, que es el sistema inmunológico, y hay gente que le dice a su cerebro, le manda la orden que genere T4, que genere más células T4, y se la imaginan que está generando T4 y ven la T y el 4, los que son visuales, y otros ven leucocitos o glóbulos blancos, perdón, y hay notable mejoría en el conteo, y uno dirá, qué locura, pero cuando uno escucha lo que tú dices del tarrito ese de agüita Sí. con grafito y uno dice, no, locura no creerlo, si está evidentemente ahí. Sabes que curiosamente de eso voy a hablar en un live que voy a hacer este jueves con Armando Solarte, alguien que trabajaba mucho esa parte de la psiconeuroinmunoendocrinología, y es un tipo que creó su propio método, es un excelente ser humano, un médico extraordinario, y este jueves a las 6:30 hablaremos de eso. Yo sé que te va a gustar también porque alguna vez habíamos hablado de esto, y realmente ahí él muestra incluso cómo bajo un momento de relajación profundo puedes dar una especie casi de orden hipnótica y pedirle a alguien que está en un trance como este, te pido que me des un latido de la carótida para saber que me estás entendiendo, y así el paciente o la persona hipnotizada no sepa qué es la carótida, inmediatamente esa carótida empieza a palpitar como diciendo, un momentico que aquí lo estoy escuchando, y realmente es fascinante todo esto. Y no sabe dónde está la carótida y aún así le funciona. Una, Increíble, hermano. Es porque hay un increíble. consciente colectivo que está en nosotros y que no, ¿no? Lo que sale no es lo de nosotros, sino todos esos archivos acásicos que se van a manifestar en un momento determinado, es decir, todo lo que nuestros antepasados y quienes también conviven con nosotros ya saben y que de alguna forma estamos sumando a través de nuestro código genético. Esto es absolutamente fascinante. Hijo de madre, yo me voy emocionando aquí y te digo que, que la No, cosa es... entonces Alejo, mira, así lo que dijiste muy bacano. No estamos haciendo palabra de entidad ni hablando de lo último que leemos en un libro, sino hablando de las clases prácticas y una tarea que queda para todos, para todas las 400 y pico personas que hay acá. Hey, no se hagan los locos. Vas en una foto de ustedes cuando estaban pequeños de 5 a 7 años, no más de 7 años, si la tienen por ahí sentados en una posición que les esté cargando el papá, y tomes una foto ahora en la posición del papá y hagan el montaje y tengan esa foto para que le hablen a ese niño, para que ese niño sienta esa protección, hermano, porque muchas veces uno pequeñito se iba a acostar a dormir y el techo empezaba a sonar. Ay, no, papá, hay un fantasma, hay un fantasma. Y resulta que te vas a mirar y era el arbolito tocando la canoa en una noche lluviosa, pero el adulto lo sabe, el niño no. Claro. Entonces no puedes decir, ay, este bobo, duérmase, duérmase. Hermano, a ese niño hay que ir a abrazarlo y explicarle, venga, mi amor, mire que es esta canoa que suena por esto, y le das luz. El solo darle luz te quita ese miedo irracional, absurdo que tenías, pero que no era absurdo, era desde el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Por eso es muy importante, cuando yo voy al pasado, entender cuál solución le di y cuáles soluciones le pude haber dado, pero siempre entendiendo que la que le di era la adecuada de acuerdo a mi nivel de conciencia. Porque no vale nada ir al pasado a tirarte más duro, no, es a Por, mirar qué pasó y por qué tomé esa decisión, el por qué peleé ese día con el compañerito, o por qué decidí tomar, o por qué ese día no le conté a mi padre que estaban abusando de mí, o que me pasó esto, y por qué yo me quedé callado. ¿Cuál es la razón de ese niño haber tomado esa decisión?
darle el abrazo y traerte el presente. Eso es todo. Si te da mucho pánico, lo que pasó fue demasiado traumático y te sigue dando rabia, devuélvase, mire el sol y refresquese y después va con otra persona en la que confíe más. O sea, esto es un asunto de la mente, entonces tengámoslo ahí, porque se van a dar cuenta de que eso cambia todo. Entonces, dentro de 8 días, o dentro de 8 días, no, cuando podamos, Alejo, la siguiente, hablamos de neuropéptidos, neurotransmisores, cómo aumentarlos, cómo modificarlos. Hablemos de emociones, hermano, porque el tema hoy nos fue en otro lado, pero estuvo muy chévere. Programémonos de una vez si tú puedes. Te lo dejo tentativamente para este jueves en 8. ¿Te parece? Te cuento, porque creo que voy de viaje, pero no sé cómo estaré de conexión, pero te cuento y de este, sí, Mauricio, te cuento dónde voy a estar. Vamos contando y le vamos contando aquí a la gente porque yo creo que eso es bien interesante. Te voy a hacer un paréntesis ahí final para contarle a la gente que este próximo miércoles tengo una charla en Llano Grande para quienes viven acá pues en Medellín o en las cercanías de Medellín y el miércoles siguiente, perdón, el martes siguiente, creo que cae 6 de diciembre, si no estoy mal, 5 o 6 de diciembre, eh, nos vemos en la última charla en el edificio Square, allí donde está mi consultorio, y es una charla que se llama Cerrando Ciclos para abrir nuevos caminos, así que todos cordialísimamente invitados, se pueden inscribir a través del 310-654-4010, eso no tiene ningún costo, simplemente es una manera de agradecerle a la vida todo lo que nos da y qué rico poder contar con ustedes y con su presencia allí. Alejo, ahí escribió Liliana López que el jueves dentro de 8 días es con ella, que no le tuerza. Ay, Dios mío, sí, bueno, no me había dicho, pero también vi que López anunció que enseguida tienes un live con ella, que me imagino sea por esta hora, Ah, es a entonces las 8, no, es a las 8, a las fresco. 8 Fresco, no, no. estaba. Ah, otra cosa, Alejo, ¿qué te iba a decir? No, si es dentro de 8 días, desde que jueves en 8 y vas a estar con Liliana, bien, y si no, yo creo que yo ya llegué de viaje, entonces también lo podría hacer. Y si no, miramos, no hay ningún problema, hermano. Me pongo de acuerdo con Liliana, me pongo de acuerdo contigo. Miramos, esto está tan sabroso que yo estoy que empiezo a hacer live todos los días. No, me Ah, dejar qué ganas. bacano, Alejo, hermano. Muchas gracias por tenerme en cuenta, hermano. Lo disfruto demasiado, me encanta y el tema me apasiona más que el dinero, el cerebro. Qué bueno, qué bueno. Alguien me está preguntando que dónde en Llano Grande, en el colectivo Guanalday, pero simplemente llámense a este teléfono 310-654-4010 y ahí se pueden inscribir para cualquiera de las dos charlas. Ay, Dice pero que hermano, vos le diste en la yugular a Liliana y esa montañera no sabe dónde queda la yugular. qué maravilla. A Liliana que no me siga amenazando porque hasta aquí no ha concretado nada, entonces para tener en cuenta ese espacio, claro que sí, yo feliz de la vida de estar con Liliana, además porque fue también una intermediaria para poder hacer ese live tan maravilloso que hicimos con el Padre Gallo y también por supuesto gracias a ti, hombre Jaime, que No, yo con todo amor, hermano. una sola red. Realmente todo esto se convierte en una sola cosa, que es esa capacidad de que todos estemos entregando desde nuestros saberes, que al fin y al cabo son uno solo, y allí donde resonamos todos juntos, yo creo que vale la pena realmente volver a revivir la esperanza, la ilusión, las ganas, el entusiasmo, y por qué no proyectarnos a ese paraíso que no nos prometieron, que está aquí ahora. Y recuerden algo, nadie sabe más que todos. Qué maravilla. Excelente.